Bueno, seguimos aquí con... vamos a hablar sobre diagramas de energía potencial, pozos de energía y barreras de potencial, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Es básicamente una gráfica, un diagrama de energía potencial, en este caso en función de un parámetro R. Donde, este diagrama de energía sería el de una molécula diatómica y la distancia R sería la distancia que separa. Diatómica significa que está formado por dos átomos, podría ser por ejemplo 2, que está formado con un átomo de oxígeno y otro de oxígeno, y ellas se mantienen en una distancia R. Podría ser N2 o podría ser CO, un átomo de carbono, un átomo de oxígeno. Eso serían moléculas diatómicas. Si quieren consultar esto, podrían consultar el libro de Robert Bloom o también aparece en el de Alonso Fink. Bueno, aquí les voy a hacer el resumen. Básicamente es un diagrama donde nos dan la energía potencial en función de la distancia de separación entre los átomos R. Vemos entonces que parte si la distancia de separación entre ellos es muy pequeña. Por alguna forma se acercaron tanto que las fuerzas eléctricas son tan enormes. Esto se va a generar unas fuerzas de, en este caso, repulsión. Fíjense que sería una fuerza hacia la derecha que tiende a separarlo. Por tanto, son fuerzas de repulsión. Recuerde que la fuerza sería menos la derivada de U con respecto a, en este caso, R. Como R se mueve hacia la derecha positiva, U disminuye, la derivada de U con respecto a R es negativa, con el negativo da positivo y da una fuerza positiva, es decir, en dirección R, que sería esta de aquí. Hay otras partes de la gráfica donde tendríamos la fuerza hacia la izquierda, sería fuerza de atracción. Igual aquí tendríamos fuerza de repulsión y aquí fuerza de atracción. Aquí las fuerzas son muy grandes, porque du de R es muy grande, porque la distancia de separación es muy pequeña. También vemos que si la distancia de separación es muy grande, por ejemplo, si R es igual a R o mayor, la energía potencial cae a cero, quiere decir que los átomos se separan. Si R es mayor que R, los átomos podrían separarse en dos, se disasocian en los dos átomos separados. En este caso, bueno, vemos que UdR para R, UdR mayor que cero es una fuerza repulsiva, genera fuerzas repulsivas. UdR tiende a infinito cuando R tiende a cero. Esto se dispara hacia el infinito porque no se pueden tocar los átomos y tiende a cero en R igual a R. Y esto se hace por definición para crear la gráfica, es la referencia. Se colocó en R igual a R, UdR, y se puso el nivel en cero para indicar que una vez que alcanza R igual a R, como la energía potencial es cero, se entiende de que los átomos se separan. Luego, tenemos la molécula, como es un sistema, puede tener un nivel de energía total, es decir, energía potencial más energía cinética. Estos niveles de energía horizontales, E1, E2, E3 y E4, serían niveles de energía total, E. Por ejemplo, si estamos con este nivel de energía E2, de energía total, y la energía potencial en esta distancia RA tiene que ser esta, negativa, para llegar a este nivel de energía E2 necesitamos una energía cinética E de K. La energía cinética, por supuesto, siempre tiene que ser mayor que cero. Entonces, la energía potencial más la cinética nos daría la energía total. Luego aquí vemos estas tres oscilaciones. Esta que va hacia abajo, donde la molécula se puede mover entre estas distancias, igual aquí la región A y la región C se le llaman pozos de energía. Y la que los separa, en este caso, este montículo aquí que separa estos dos pozos, se le llama barrera de potencial. Y se le llama barrera de potencial porque si tuviéramos este nivel de energía, por ejemplo, E2, de energía total, podríamos estar en la región A o en la región C. Pero si estamos en la región A, no podríamos pasar a la región C porque el nivel de energía E2 no es suficiente para superar la energía potencial de la barrera de potencial. Y si estamos en C, no podríamos pasar a A. Igualmente, si estamos en este pozo, es decir, que si los radios se mueven entre este punto R2
y este punto, con un radio medio RA, se podría mover la molécula diatómica, podría tener estos radios que oscilan entre esta distancia y esta. Igual aquí en C. En C tendríamos unos radios mayores y se podría mover entre esta distancia y esta con un radio promedio de C, RC. ¿Qué quiere decir? Que si estuviéramos aquí en C, la molécula diatómica sería más grande que esta, porque el radio medio aquí es RC, que es mayor que RA. Básicamente tienen el mismo nivel de energía, pero podrían estar separadas más y la molécula sería más grande. Aquí sería más pequeña y aquí más grande. Puntos de equilibrio. Bueno, tenemos los puntos de equilibrio cuando la fuerza es cero. La fuerza es cero cuando la derivada de U es cero, es decir, en este punto y en este punto. Pero aquí, por ejemplo, tendríamos un punto de equilibrio estable igual aquí, en A y en C, pero el dB sería inestable. ¿Por qué es estable? Bueno, si estamos aquí y nos movemos ligeramente a la derecha, se genera una fuerza a la izquierda que tiende a llevarlo al punto A. Si nos movemos a la izquierda, se genera una fuerza a la derecha que tiende a llevarlo al punto A. Por eso estos puntos y este punto son estables. Este es inestable. Si nos movemos a la derecha, se genera una fuerza a la derecha que tiende a separarlo y ya no vuelve al punto B y por tanto es inestable. Bueno, entonces básicamente esto es un resumen de lo que serían los diagramas de energía potencial. Otra cosa, por ejemplo, si estamos aquí con el nivel de energía 3, nos podríamos mover a lo largo de toda la energía potencial, podría estar en esta distancia o en esta, y en todos los puntos de la energía potencial porque tiene suficiente nivel de energía. Mientras que si estamos aquí con un nivel de energía 4, igual nos podríamos mover entre R1 y fíjense que la curva se queda aquí a 0, es decir, nos podríamos mover entre R1 y el infinito. Básicamente, si por alguna razón esta molécula diatómica se acorta la distancia a este nivel de R1, las fuerzas repulsivas son tan altas que tienden a separarlo. Pero como el nivel de energía es tan alto, podría ser que recorra toda la curva, llegue a R, lo supere, incluso se podrían separar la molécula diatómica en dos átomos separados, se disasocian. Bueno, ese es un resumen, vamos con unos problemas. A ver, aquí nos dicen, tenemos una función de energía potencial monodimensional U de X que depende de seno cuadrado. Para cualquier valor de X en el intervalo menos pi, esto mayor que 0, U de X es 0 para los demás valores. Dos partículas están acercándose a una barrera de potencial procedente de X igual menos infinito. Ambas tienen masa m, pero una de ellas tiene una energía cinética inicial de 1/2 U0 y la otra de 2 U0. Es decir, una tiene una energía mayor que la otra. ¿Cuál es el valor mínimo de la energía cinética para la partícula más lenta? Para esta, ¿no? La más lenta va a ser la que tiene la energía potencial, la energía total mecánica más baja. Bueno, tenemos aquí las partículas que se mueven desde menos infinito hacia la barrera de potencial y tienen una velocidad 1, una velocidad 2 inicial. La energía inicial, que sería pura energía cinética, porque se mueven desde el menos infinito, donde la energía potencial es 0. Fíjense que esto está definido solo entre menos pi y pi. Por tanto, la energía cinética inicial, que es la energía total, es 1/2 de U0 o 2 U0 y sería energía cinética. Esta sería la partícula más lenta, esta es la más rápida. Luego vemos que U de X es máximo en X igual más o menos pi medio, donde U coge el valor U0. Si K1 es la energía cinética de la partícula más lenta, sabemos que la energía mecánica total de 1 sería U1 de X más K1 y tiene que ser 1/2 U0. K1 es mínima cuando U1 de X es máxima, pero U1 de X para esta partícula solo puede ser 1/2 U0, porque es la energía mecánica total. Y por tanto, si esto es 1/2 de U0, K1 sería 0.
Luego tenemos cuando la energía 1 de X es un medio de U0, ahora necesitamos la posición. Hacemos 1 de X igual a un medio de U0 igual a U0 seno cuadrado de X y hallamos X. X nos da menos 3/4 de pi. Es decir, en X igual a menos 3/4 de pi, la velocidad cae a 0. Luego, para distancias mayores a X menos 3/4 de pi, la energía potencial debería ser mayor que un medio de U0, pero la partícula no posee esa energía mecánica total, por lo cual X igual menos 3/4 de pi, hay una barrera de potencial. Básicamente viene desde el infinito, se va frenando, llega hasta menos 3/4 de pi, la velocidad cae a 0 y luego la partícula se devuelve. Por eso que X igual menos 3/4 de pi es una barrera de potencial. Luego nos dicen la B, ¿cuál es la fuerza sobre la partícula más lenta cuando alcanza el punto de energía potencial mínima? Bueno, la fuerza es menos de U de X, derivan U con respecto a X y evalúan en X igual a menos 3/4 da menos U0. La dirección menos X. Quiere decir que la partícula entonces se devuelve porque la velocidad era 0 y ahora la fuerza va en dirección menos X. La parte C dice cuál es el valor mínimo de la energía cinética de la partícula más rápida y en qué punto la tiene. Bueno, hacemos igual, ¿no? La energía mecánica total es 2U0, ¿sí? Pero resulta que U de X máxima es U0. Si la energía potencial máxima es U0 y la total es 2U0, la energía cinética sería mínima y se reduce a U0. Es decir, U0 más la cinética más la potencial tiene que ser 2U0. Y cuando sucede que la energía cinética es U0, en X igual a más o menos pi medio. Porque es cuando la energía potencial es U0. Y es U0 en X igual a pi medio. Más o menos pi medio. La parte D nos dice cuál es la energía cinética máxima de la partícula más rápida y en qué punto la tiene. Bueno, sabemos que la energía cinética va a ser máxima cuando la energía potencial sea 0. Ahora, la energía potencial es 0 en X igual a 0 o pi. Y por tanto, la energía cinética máxima va a ser la energía total, que era 2U0. Y la parte C, ¿cuál es la fuerza ejercida sobre la partícula más rápida en el punto del campo en donde la más lenta tiene un mínimo de energía potencial? Bueno, sabemos f de x, simplemente hay que evaluar en el mínimo de energía potencial de la partícula más lenta, que era menos 3/4 de pi, y le da menos U0. Ahora vemos otro problema. Aquí nos dice una función de energía potencial monodimensional, viene dado por esta ecuación. Es negativa, U de X, y ahora depende del coseno cuadrado de X. Y X va entre menos pi medio, y U de X 0 en los otros X. Una partícula con energía mecánica total un medio de U0, en X igual a pi se aproxima al origen desde la derecha. Es decir, viene desde la derecha y tiene energía mecánica total en X igual a pi de un medio de U0. Describir el movimiento de la partícula y halle su energía cinética en el origen, cuando llega a X igual a 0. Bueno, en el origen la energía potencial se hace negativa. Si X igual a 0 da menos U0, por tanto su energía cinética aumenta y así su velocidad. La energía potencial es máxima en X igual más o menos pi medio y mínima en X igual a U0. Luego de la conservación de energía, sabemos que K más U, la energía mecánica total, tiene que ser un medio de U0. Despejamos K. Luego en el origen, es decir, en X igual a 0, tendríamos la energía potencial menos U0 y la cinética sería menos por menos da más, daría U0 más un medio de U0, 3 medios de U0. Y la fuerza sería menos la derivada de U con respecto a X. Luego nos dicen en la parte B, describir su movimiento subsiguiente si pierde
esto es interesante, si pierde repentinamente U0 julios de energía cinética cuando la partícula llega al origen. Bueno, primero vemos aquí sobre esta fuerza, ¿no? La fuerza tiene esta función que es coseno por seno. Si ustedes la evalúan, van a encontrar que el máximo y los mínimos, es decir, la fuerza máxima U0 y la mínima es menos U0 y se encuentran en x igual a menos pi cuarto y en x igual a pi cuarto. Luego nos dicen que si pierde repentinamente U0 julios en el origen, bueno, va a perder ¿qué tipo de energía? Energía cinética, ¿no? Repentinamente. Primero evaluamos el caso en x igual a 0. En x igual a 0 la fuerza es 0, la energía potencial es menos U0 y la cinética habíamos dicho que era 3 medios de U0. Nos dicen que repentinamente pierde U0 joules de energía mecánica total o de energía cinética. Entonces, ¿qué vamos a modificar? La energía cinética en 0. Ahora va a ser, en vez de 3 medios de U0, va a ser 3 medios de U0 menos U0, 1 medio de U0. Y vamos a trabajar sobre esto. Luego U de X es máximo en más o menos pi medio y el valor es U0. No, este es el problema anterior aquí. Luego la energía mecánica total pasa a menos U medio. La energía mecánica total pasa a menos U0 medio. ¿Por qué? Porque era U0 medio. Como pierde U0, la mecánica total entonces pasa U medio de U0 menos U0 menos U medio de U0. Un medio menos U0 medio. Luego, ¿qué hacemos? Sabemos que la fuerza es máxima en x igual a menos pi cuarto y pi cuarto. Si evaluamos, por ejemplo, en x igual a menos pi cuarto, nos da que la energía potencial tiene que ser menos U0 medio. Y después de la pérdida de energía tenemos que K más U es la energía mecánica total, que ahora es menos U0 medio. Despejamos K y nos da entonces que K en menos pi cuarto tiene que ser 0. La energía cinética es 0. Es decir, que en ese punto, en x igual a menos pi cuarto, la partícula se frena. Pero ¿qué pasa con la fuerza? Si evaluamos la fuerza en menos pi cuarto, nos da U0 en dirección x. Por tanto, la partícula que se ha parado se devuelve hacia los x positivos. Ahora evaluamos el otro caso. Si se está moviendo hacia los x positivos y alcanza x igual a pi cuarto. Hacemos el mismo cálculo, evaluamos U, evaluamos K, K nos vuelve a dar 0 y la fuerza ahora nos da menos U0, es decir, va en la dirección menos X. Si la velocidad es 0 y la fuerza va en dirección menos X, ahora la partícula se mueve en dirección menos X, es decir, la partícula se devuelve. ¿Y qué tenemos? Tenemos entonces que la partícula va a quedar oscilando entre X más o menos pi cuarto. A ver, tenemos otro problema aquí. Nos dice la energía potencial entre dos moléculas vecinas viene dado por el potencial de Lennard-Jones, que varía con R, donde R es la distancia de separación entre las moléculas, expresa la fuerza existente entre ellas como función de R. Bueno, la fuerza simplemente derivamos U con respecto a R y tenemos la fuerza. ¿Cuál es la posición de equilibrio de las dos moléculas? Bueno, hacemos la fuerza igual a 0 y resolvemos para R, que nos da la distancia de equilibrio. Por ejemplo, para R mayor que RE, FR va dirigido hacia R igual a 0, dirección menos R. Por eso es una posición de equilibrio. La parte C, ¿qué energía de disociación sería necesaria para alejarlas de su posición de equilibrio indefinidamente? Bueno, sabemos que el trabajo necesario sería la fuerza, la integral de la fuerza por la distancia. Si partimos de R igual a RE o R mayor que RE, habíamos dicho que FR va dirigido
hacia los R negativos, es decir, FR tendría dirección contraria a R, iría en dirección menos R. Por tanto, esta integral quedaría menos FR de R, quedaría negativa. Luego, bueno, es cuestión de hacer la integral de FR de R negativa e integrar entre R y infinito. Si queremos que se disasocien, queremos que vaya desde la posición de equilibrio hasta R igual a infinito. Y así calculamos cuánto trabajo hace falta. Porque en R igual a infinito están disasociados. Bueno, entonces ¿cuánto trabajo hay que hacer para que se aleje a una distancia infinita? Sería esta integral. Se hace la integral, se evalúa entre R y infinito. R ya lo tenemos y nos da el trabajo necesario, que sería cuadrado entre 4b. Y este trabajo sería también el cambio de energía mecánica total. Básicamente, si está en la posición R y le agregamos esta energía, de alguna forma, ella se puede alejar hacia el infinito y no estar sujeto a la fuerza asociada al campo de energía potencial. A ver, aquí tenemos otro problema. Nos dice, imaginemos que partículas de masa m están ligadas al eje x. Cada una de ellas está sometida a la función de energía potencial del sistema. En este caso es un coseno para todos los valores de x. Este no está restringida, es básicamente un coseno, ¿no? Con energía potencial máximo 0. Cada mínimo de UX es un pozo que contiene una partícula de energía potencial menos un medio de U0. ¿Cuál es la energía cinética de cada partícula en su posición de equilibrio? Bueno, hallamos la posición de equilibrio cuando f de x es 0. Fx es la derivada de u con respecto a x. Nos da esto y evaluamos para que f de x es 0, nos da x igual más o menos n veces L. Y u en x mínimo sería u en menos en nl y nos daría u0. El gráfico de esto sería un coseno. A ver, ¿dónde lo tengo? Básicamente lo que tendríamos es esto, ¿no? Sería un coseno. Cada uno de estos puntos A serían los pozos de energía potencial que están separadas por estas barreras de energía que serían los puntos B. A ver, en un punto de equilibrio estable, si partimos de que la energía mecánica total es 0, entonces podemos hallar cuál es la energía cinética, porque nos dicen que la partícula tiene una energía potencial menos U0 entre 2. Entonces nos daría aquí que la energía cinética tiene que ser U0 entre 2. Luego la parte B nos dice ¿cuál es la separación media entre las partículas? Bueno, las partículas nos dicen que están en los mínimos, es decir, en cada uno de los pozos, aquí, aquí, etc. Esto se extiende hasta el infinito. La separación media sería la separación entre pozos o la separación entre los mínimos de la función de energía potencial o de la función coseno de pi x entre L. Ahora, coseno de pi x entre L es menos 1 en x igual a d. Si calculamos d nos da L. Es decir, tenemos un mínimo aquí en L, tenemos otro mínimo aquí en 3L. Entre dos pozos la separación por tanto sería L, 3L sería 2L, sería esta separación. O sea que las partículas están separadas 2L.
Y la parte C nos dice cuánta energía debe ganar una partícula para liberarse de las fuerzas restauradoras que la mantienen en su pozo particular. Bueno, aquí vimos que como están en estos pozos y aquí tienen esta barrera de energía potencial, que serían los puntos B, cuánta energía hay que agregarle para que pase, por ejemplo, de este punto a este otro punto, de este pozo a este pozo. Bueno, simplemente tendría que superar esta barrera de energía potencial. Para liberarse de la fuerza restauradora, la partícula debería ir de A a B, de un punto de equilibrio estable, debería llegar por lo menos hasta aquí y luego devolverse hasta el otro pozo. Una vez que llegue a este punto B, con un poquito más de energía ya se movería hacia este punto de equilibrio. Bueno, en AT vemos que la energía es K es igual a U0 entre 2, la energía potencial es menos U0 entre 2, en B la energía cinética es 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque queremos que como mínimo se le dé suficiente energía para que supere la barrera de energía potencial y llegue al punto B con velocidad 0, es decir, con energía cinética 0. La energía potencial sería U0. Y de aquí calculan entonces delta U. Delta U sería U0 menos U0 medio. Y por tanto daría 3 medios de U0. Y este cambio de energía potencial tiene que manifestarse en un cambio de energía cinética. Es decir, debe haber una ganancia en energía cinética para que pueda ir del punto A al punto B y luego caer hacia el pozo. Bueno, esto es sobre diagramas de energía potencial. Seguimos en el próximo vídeo.